¿Querés pagar tus facturas estés donde estés? Te recomiendo Provincia Net Pagos, la única sin tantas vueltas. Ingresá en provincianet.com.ar/online y listo. Simple, seguro, online. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 144 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. ¿Cómo andamos, Cuchu? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo andan, señores? Buena semana para todos y todas. Bien, en este capítulo nos vamos a ocupar de el COVID, de la pandemia y de lo que es ya una realidad. Estamos hablando de la segunda ola. Todo indicaría que la virulencia del COVID, por lo menos lo que están diciendo los funcionarios del área, tanto los políticos como lo que tienen que ver con el área de salud, que esta segunda ola va a ser mucho más virulenta en algunos aspectos, por lo menos los epidemiológicos, que la primera ola. Solamente vale un testimonio, el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más grande de la Argentina, que dijo, bueno, no, esto no es una segunda ola, es lo más parecido a un tsunami. Veníamos hablando y veníamos viendo como si fuera una ola que se aproximara a nosotros, lo que ocurrió en Europa, lo que más adelante ocurrió en toda nuestra región, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, de aumento muy veloz de los casos, que no venía ocurriendo en la Argentina hasta hace muy poco tiempo. No es una ola lo que está pasando. Me animo a decir que es un tsunami. Vino un crecimiento de casos como no se observó ni en la primera ola ni en el brote del mes de enero. Quiero agregar que vamos a establecer un sistema de severas multas para los incumplimientos. Esas multas necesitan la adhesión de los gobiernos municipales, a los que vamos a invitar a adherir al sistema de sanciones. Estamos en la segunda semana de abril, comenzando el otoño, un otoño hasta ahora plácido, templado, cálido en algunos aspectos con respecto a la temperatura, y todavía falta el resto del otoño y el invierno. Esto recién comienza. Nosotros, recuerdo, allá por fines del año pasado, principios de este año, en un capítulo sobre el COVID, relatábamos lo que también afirman, ¿no?, los funcionarios del área, en una carrera entre la vacunación masiva y la segunda ola. Bueno, pareciera ser que esa carrera se está viviendo por estos momentos los capítulos más culminantes. No los finales, pero sí los más culminantes. Entre la vacunación, que avanza, quizás no a la velocidad que desearía el gobierno, y la llegada de la segunda ola. Y en el medio, la discusión en base a dos cuestiones elementales, dos palabras, dos hashtags que van definiendo la discusión. Uno, restricciones, y el otro, el tan temible colapso. Pablo. Sí, varias cuestiones para ir sumando este análisis. Uno tiene que ver con que evidentemente no solo está acá la segunda ola, sino que el gran interrogante es si tiene un techo, si el techo está próximo, si el techo puede ser natural acompañado por restricciones, o cuando digo natural es que los virus suelen tener cierto ciclo de contagio, si con estas restricciones alcanza, si son necesarias más restricciones. Y ese interrogante está sobre la mesa. Primero, por una cuestión particular, que las medidas restrictivas vinculadas a la circulación, primer objetivo, primer sentido de tratar de reducir la gente que anda circulando y en algunos ámbitos de especial contagio, recién se van a ver en 7 días. Se tomaron el viernes, empezó este periodo, habrá que ver si para fines de esta semana empezamos a tener algún indicio de si esas medidas dieron o no resultado. Por lo pronto, la tendencia está marcando un alza y, como decía, no solo no se sabe cuál es el techo, sino que estamos ante un fenómeno muy particular o particularmente grave que tiene que ver
no solo con el aumento de casos, sino con la velocidad con que se está dando el aumento de casos. Y sumo un detalle más, que parece un tecnicismo, que a veces lo hablamos y lo hablamos medio livianamente, y tiene que ver con la positividad. Está creciendo la positividad. Había bajado mucho la positividad porque había crecido sustancialmente la cantidad de testeos, pero ahora está creciendo de manera acelerada. El día lunes, datos del día de ayer, que tuvo también un número muy importante y que presentó un récord en la ciudad de Buenos Aires del doble. Estar atento con esto, es el doble el dato que se dio en la ciudad de Buenos Aires el lunes 12 con 3.300 casos, que duplica el pico más alto de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, que fue de 1.560 y pico. Es decir, ahí estamos para dimensionar esta cantidad. Ahora, la particularidad además es que ha habido un gran número, la positividad en relación a los testeos fue muy alta y viene siendo muy alta, por lo tanto, este fenómeno está anticipando que posiblemente la curva siga subiendo a bastante velocidad. ¿Por qué? Acá hay dos datos para tener. Hay un dato positivo o una apreciación positiva que tiene que ver, cuando vos haces más testeos, abarcás más gente y por lo tanto por ahí ahora empezás a detectar casos leves que antes posiblemente ni se detectaban, pasaban cuando había menos capacidad de hacer testeo, posiblemente pasaban sin entrar en el sistema de registro. Ahora los registrás, pero de todas maneras la positividad sigue siendo alta, por lo tanto tenés un número importante. El lunes la positividad a nivel nacional fue del 30%. Si estás marcando esta tendencia, puede ser que sigamos en estos días con alza de casos. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que vos decías, la cuestión particular del colapso del sistema sanitario, específicamente el tema UTI. Sí. Pablo, déjame hacer una observación que es un debate, sí. La verdad, tampoco yo soy un experto, pero el biólogo molecular Resnick, Ernesto Resnick, digamos, vinculado con el tema del testeo y la cantidad de contagio, dice: hay más contagio, por eso tenés más testeo, no tenés más contagios porque testeas más. Por eso la positividad. Pero por eso te digo, porque, digamos, dice, ahora se estás testeando más, entonces tenés más contagios. En realidad tenés más contagios porque entonces porque te vas a testear. Está muy bien, por eso yo tomo el dato de la positividad, y la positividad la comparás con un mes atrás y la positividad era del 14%. A eso me refiero. Está aumentando la positividad, quiere decir que haces más testeos, pero que también de esos testeos que haces más, por eso hacía la observación de que se detectan, al haber más testeo, también se detectan casos leves que antes posiblemente no se detectaban. Bueno, ¿entendés? No, es que tenés más contagios, porque por ahí antes iban porque tenían dudas, o no sé, viste cómo es, entonces la positividad te daba baja. Entonces, como tenés más contagios, porque estás, como decía al principio Dani, en un tsunami, en pocos casos, porque el testeo te sirve en el sentido del rastreo, digamos, para rastrear es porque tenés poco. Pero sirve como indicio, si vos estabas testeando hace un mes y te daba el 15% positivo, y ahora aumentaste la cantidad de testeo, pero te da el 30%, evidentemente te está marcando esa tendencia. A eso me refiero. Pero, por ejemplo, en el pico del 2020... Así, yo pienso que la secuencia es inversa, pero no importa. En el pico del 2020, la positividad estuvo por arriba del 50%. Entonces, había un fenómeno ahí vinculado, porque la positividad, que está un poco marcada, yo no soy tampoco un experto, sino por lo que he leído, por lo que escucho, a veces te define como si vos tenés una positividad muy alta, posiblemente se te esté escapando gente que no alcanzás a testear. Pero ahora estás testeando mucho, estás testeando en el orden de los 80, 90 mil testeos por día, que es un número muy importante, prácticamente el doble de lo que se hacía en el pico de la crisis del año pasado. Y por el otro lado, ¿sí?, el tema de las camas UTI, las camas de terapia intensiva, también es una cuestión que requiere un doble abordaje. Un abordaje sobre el sistema público y otro abordaje sobre el sistema privado. En la provincia de Buenos Aires, particularmente en el AMBA, donde la situación estaba un poco más complicada o creciendo más el caso, está tomada la referencia porque hay un sistema integral que aborda las dos cuestiones. Aborda no solo
la cuestión del público, sino también el tema privado. Y tenés un porcentaje importante de ocupación, sobre todo tenés un porcentaje importante de crecimiento, porque el 7 de abril se superó lo que fue el pico más alto de la primera ola respecto a la ocupación. El 11 de septiembre del año pasado había tenido una ocupación del 65%, el 7 de abril ya se superó, no bajó más, y hoy estamos, en los datos de este martes, según la información que dio la provincia de Buenos Aires, en el 69.82% de ocupación de las camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires. Hay en el orden de 3.000 camas y están ocupadas el 70%, un dato que también está mostrando, pero como en todo, ahí hay que ver un poco los picos de crecimiento y expansión, y también el otro fenómeno para saber, que me parece que es un dato interesante, cuánta de esa ocupación tiene que ver con COVID y cuánta de esa ocupación tiene que ver con otro tipo de patologías. Es una discusión que se está dando en el gobierno con los sectores privados, que le están pidiendo a los sectores privados que reprogramen tratamientos y operaciones que no son de urgencia o que no son de urgencia para ganar un poco de tiempo y para despejar todo el sistema de atención crítica y atención de terapia intensiva justamente para eventuales casos de COVID. En la ciudad de Buenos Aires, si vos mirás por segmentos, en el segmento privado está mayoritariamente arriba del 85%, mientras que el sistema público, a los datos del lunes, está en el orden del 48-49%. Por lo tanto, hay una diferencia entre el sistema público y el sistema privado. No quiere decir esto que no hay que perder de vista la gravedad sobre la presión del sistema de salud. ¿Y por qué no hay que perderlo de vista? Porque en general los enfermos o los contagiados que se declaran o que se detectan con un hisopado, que se confirman con un PCR, después tardan 5, 6, 7 días en convertirse eventualmente en casos graves que puedan tener la atención del sistema crítico de salud. Entonces, los altos casos que empezaste a tener, sobre todo la semana pasada, ese porcentaje empieza a rebotar ahora en el sistema de atención de casos más graves. Por lo tanto, aumenta la presión, aunque el porcentaje sea menor al año pasado en proporción, al tener un número mayor de casos detectados, puede ser que eso aumente presión. De hecho, mirado con los datos, tenés ese fenómeno. Pero también si comparás, por ejemplo, hoy por hoy, solo UTI COVID en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, estás abajo de lo que fue el pico en cuanto a cantidad de ocupación, estás todavía abajo de lo que fue el pico de la primera ola, tomando solo COVID. Es decir, la ocupación o el excedente de ocupación se está dando en otro tipo de patologías, algunas que se pueden prevenir y otras que no se pueden prevenir. Hay un dato que siempre te recuerdan los que manejan este tema, que el año pasado, por ejemplo, en la época de la cuarentena más estricta con la continuidad, habían bajado un montón de otras patologías, no solo de tratamientos ambulatorios, sino también de otro tipo que tenía que ver con accidentes de tránsito, con accidentes laborales, porque la circulación era mucho menor y por lo tanto estaba mucho más, había menor capacidad del sistema que se fue ampliando, pero tenía mayor capacidad destinada para el tipo de atenciones. Por lo tanto, esos son los dos frentes. Y la otra cuestión, o para completar este fenómeno, es ahora, teniendo en cuenta que el efecto que no se puede predecir sobre las restricciones tomadas la semana pasada, ¿cuándo se van a notar? Si va a haber en este tránsito algún tipo de medida adicional para restringir la circulación. Una posibilidad, que es lo que se está hablando ahora en el gobierno, está bajo discusión, hay un planteo muy referido a cuáles son las herramientas que eventualmente tiene el gobierno nacional a la hora de tomar una decisión, si después cualquier o alguna decisión que toma pueda ser refutada o no acatada por las provincias. Además tiene que ver con el control sobre distintas medidas. La figura que apareció en el último tiempo, en las últimas horas, esto que hablan como cuarentena a la europea, es decir, hacer restricciones más rígidas que tiene que ver con la actividad y posiblemente con el tema clases en periodos relativamente cortos de entre 10 y 15 días y en lugares específicos. Si vos tenés una situación crítica en La Plata, lo haces en La Plata. Si tenés una situación crítica en Ciudad de Buenos Aires, lo haces. Si tenés en Córdoba, pero no necesariamente vas al mismo sistema que estuviste el año pasado, que en general
la restricción era genérica a nivel del país, casi sin tener en cuenta la distinta situación epidemiológica que había en cada uno de los lugares. Ese es más o menos el mapa, mirando las situaciones, mirando los indicadores. El único indicador positivo que apareció un poquito en estas horas fue que con las restricciones se redujo el número de pasajeros en el transporte público, en trenes, colectivos y subtes, pero eso todavía no alcanza, no es sustancial para que haya una reducción notable de la circulación y eso impacte, por lo menos en primera instancia, sobre el universo de contagios, dato que vamos a ver o vamos a ir conociendo si es así o no dentro de unos días. Bien, la otra palabra, bueno, está colapso y restricción, y está muy articulado con respecto al tema de la actividad económica. Como bien ya contó en un episodio acá Alfredo, también lo viene escribiendo y lo viene diciendo en su programa de radio, se está mostrando signos de recuperación económica, superando incluso las modestas previsiones del presupuesto 2021. Se espera un crecimiento, ¿no? Alfredo incluso arrojó el número de se puede llegar hasta un 9%. Más allá de la disparidad de ese crecimiento, hay sectores que están atrasados o más atrasados que otros, avanzando fuertemente por caso, no sé, la construcción o la industria automotriz, y otros que están un poquito más relegados, también el campo muy adelante. El tema de fondo es que el gobierno mira con un ojo, si se quiere, las unidades de terapia intensiva y con otro ojo la recuperación económica en un año donde, bueno, insistimos, esto es pandemia más grieta más año electoral, digamos, no es la pandemia de amor y paz y unidad como se vivió en los primeros meses del año pasado, sino que ahora se está jugando por los puntos y eso se siente. Y desde el punto de vista económico, el gobierno, Alfredo, no tiene mucha vocación en cerrar la economía, o por lo menos su equipo económico. No hay muchos gestos en ese sentido, casi ninguno, te diría, ¿no? No hay ninguna voluntad ni proyecto inmediato para lo que se llama cerrar la economía al estilo de lo que fue de mediados de marzo, abril y parte de mayo. Yo creo que ese escenario está descartado porque yo creo que incluso está descartado a nivel mundial. En esos meses hubo una caída vertical, tanto de la producción como del consumo, porque dijeron todos a la casa. Digamos, producción, consumo, ¿no? Salvo los muy, muy esenciales. Yo creo que ese escenario no se está dando en ninguna parte del mundo. Podemos decir, bueno, Estados Unidos sí, porque Estados Unidos ya está en una amplia campaña de vacunación. Bueno, en Europa tampoco, y la verdad que la campaña de vacunación en Europa viene muy, muy lenta. Incluso hay todo un debate muy, muy fuerte en los países de la Unión Europea sobre qué es lo que está pasando con el tema de vacunación. Bueno, y no cierra la economía. Sí empieza a haber, y hay en Europa, y yo creo que ese es un poco el espejo, mayores restricciones a la movilidad, digamos, vamos a ponerla, no sé si la palabra está bien, innecesaria, no esencial. Entonces, acá recién es a partir de 0 a 6 no se puede mover. Bueno, en España y en otras partes de Europa, en algunos es a partir de las 8, algunos es a partir de las 9. Acá algunos están planteando, bueno, si no tiene que ser a partir de las 6 de la tarde. Incluso hay un aspecto que no es menor, que antes mencionabas el tema del transporte. Yo creo que hoy en el transporte es porque empieza a haber mayor control. Digamos, en todo caso, se empieza a hacer los controles que se dejaron de hacer. Y lo mismo pasa con el tema del aspecto comercial. El aspecto comercial no se toca. El aspecto del ocio, el entretenimiento, es donde puede llegar a haber mayores restricciones. Pero ¿qué pasa con el tema comercial? El tema comercial es que los protocolos se relajaron profundamente. No se respetan los aforos en los lugares cerrados, y esto es lo que se habló en la reunión de expertos en Casa Rosada junto con los funcionarios. Siguen las reuniones sociales, y entonces y se relajaron todos los controles. Y es extraño, o no es extraño, no sé, es para un debate decir, bueno, vos necesitas controles. Como en toda situación crítica se necesita controles. Vos en el tránsito necesitas el semáforo cuando tenés en vías de mucho tránsito.
el rojo, el amarillo, el verde. Bueno, vos acá también necesitas semáforos, vos necesitas controles. Y acá es como si los controles están mal, eso se reprime la libertad. Y la verdad que eso es un debate que se merece dar y debe darse, porque no necesitas que sean gobiernos autoritarios. Uno puede decir, y eso es lo que pasa en China, y porque esos son autoritarios. La verdad, tenés otros países como Nueva Zelanda, y no son esa forma de organización política. Pero hay controles, hay normas, hay un Estado que define normas, y a partir de definir normas, la sociedad tiene que aceptarlo. Y si no lo acepta, tiene sanciones y tiene multas. Y entonces me parece que eso es... No sé si se va a dar el debate en Argentina, yo no sé si es políticamente conveniente ni para el oficialismo ni para la oposición plantear esta cuestión, pero me parece que si no se entra en un círculo vicioso de extensión de la pandemia y apuntando solamente, y acá está, solamente a la vacuna. Cuestión fundamental. Ahora bien, me parece que tiene que ser la vacuna más. Y me parece que eso por ahora es muy difícil de desplegarlo por restricciones políticas, por ignorancia, por desatención. Le podemos poner las definiciones que quieran, pero si no, esto se extiende y la verdad con costos sanitarios muy elevados. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, querido Cuchu. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande, Cuchu. Un abrazo grande también para el alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Buena semana para todos y todas, muchachos y muchachas. Un abrazo, hasta la próxima. Chau. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.